Vamos al primer tema de esta jornada. Al menos 650 millones de dólares adicionales tendrá que invertir el Estado ecuatoriano para dejar a punto proyectos emblemáticos en materia hidrocarburífera del gobierno anterior en los que se detectaron irregularidades. Ayer se presentaron los resultados de la evaluación técnica a estos proyectos. Representantes del gobierno ratificaron este lunes las fallas que poseen 5 proyectos considerados como emblemáticos por el gobierno anterior y en los que se detectó un sobreprecio total de 2.450 millones de dólares. Lo que nosotros podemos ver de estos proyectos es que por la falta de planificación, además de que haya habido precios unitarios fuera de mercado, pero se contrataron obras que inicialmente no fueron previstas. Se trata de la Refinería Estatal de Esmeraldas, la Refinería del Pacífico, el Terminal Marítimo Monteverde, el Poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Esas evaluadoras, si consolidamos los presupuestos correctivos, llegan a no menos de 650 millones de dólares. Eso es una cifra en ciertos proyectos, podría ser conservadora. Hemos analizado con el equipo de Petroecuador, por ejemplo, en el Poliducto Pascuales Cuenca podría ser mayor. El ministro de Hidrocarburos también apuntó a las fiscalizadoras de los proyectos. El funcionario manifestó que si bien las empresas que estuvieron a cargo de la construcción y reparación de las obras dan una garantía al realizarlas, estas no alcanzarían para cubrir los daños y el perjuicio al Estado. ¿Cómo puede ser que una empresa fiscalizadora dé por bien hecho el terminal de Cuenca, que ustedes vieron las fotos, que haya cumplido todos los estándares de ingeniería y que meses después o poco tiempo después se esté cayendo en pedazos? El representante de Naciones Unidas explicó que el consorcio ICC Tecnaton de España, RPS Energy Limited del Reino Unido, ABS Group Consulting Incorporated de los Estados Unidos fueron las 3 empresas contratadas por el PNUD para la evaluación técnica a estos proyectos. El PNUD garantizó que todos los procesos cumplan con los más altos estándares de competencia, transparencia y eficiencia. Las empresas iniciaron su trabajo a mediados de octubre y fueron contratadas por $3.304.000 dólares, según el representante del organismo internacional, 50% menos de lo programado inicialmente. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana con 2 minutos, nuestro primer invitado de la mañana, Pablo Flores, gerente general de Petroecuador. Buen día, gracias por estar aquí. Buen día, Eduardo. Antes de pasar a lo peor, y digo lo peor en términos del perjuicio económico para el país, aclaremos lo que ha venido siendo materia de duda. Y tiene que ver con el involucramiento del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en este proceso. Puntualmente, ¿qué fue lo que hizo la Organización de Naciones Unidas en torno a esta investigación? Buen día. Buen día, Eduardo. Bueno, permítame ser muy puntual y objetivo. Mire, el 22 de diciembre del año 2017, el Ministerio de Hidrocarburos, conjuntamente con Petroecuador, firmaron un convenio de cooperación con el PNUD. Ese es un punto de partida. ¿Qué es lo que hace el PNUD? ¿Qué decía el convenio? Bueno, el convenio básicamente le otorgaba al PNUD la facultad de apoyar a Petroecuador en la preparación y en la ejecución de un proceso de contratación con empresas internacionales de primer orden que hagan un acompañamiento técnico en una evaluación, mejor dicho, en una evaluación técnica y económica de los 5 proyectos emblemáticos de Petroecuador. Proyectos que son fallidos y que eso es de dominio público. Hablamos de la Refinería Esmeraldas, el proyecto o el Poliducto Pascuales Cuenca, el proyecto Terminal Marítimo en Monteverde, Refinería del Pacífico y Bajo Alto. Esos son los 5 proyectos. El PNUD lanza el proceso de licitación, lo hace a nivel internacional. Se presentan un total de 43 empresas que participan y a la final se seleccionan 3 empresas. ¿Quién selecciona a las empresas? El PNUD, de principio al fin el PNUD. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ese es el rol que tenía. Así es. Seleccionar a las empresas. Así es. ¿Y por qué cuál fue la motivación de fondo, Eduardo? En todo momento, Petroecuador y el Ministerio de Energía querían, de cierta manera, deslindarse y darle mayor objetividad a este proceso. Bien pudo haber hecho la evaluación directamente Petroecuador, pero pues eso habría tenido cierto grado de subjetividad toda vez que Petroecuador participó en estos proyectos, evidentemente. Esa fue una motivación de fondo.
La metodología de evaluación fue basado en las políticas, en los procesos, en los protocolos internacionales del PNUD. Petroecuador, el Ministerio y nadie del Gobierno Nacional participaron en ese proceso. Se conformó un comité internacional para la evaluación de las propuestas. Los resultados fueron también revisados por un comité internacional de asesoría, así se llama, y finalmente luego nos presentan a nosotros formalmente los resultados, que es lo que nosotros dimos a conocer el día de ayer en una extensa rueda de prensa. Muy bien, queda claro. Ayer usted dijo que no existía coherencia alguna, ya juzgando los resultados de este proceso de evaluación técnica, que no existía coherencia alguna entre los presupuestos iniciales con respecto a los presupuestos finales. ¿Qué quiere decir con esto? Si tomamos como punto de partida los presupuestos iniciales en cada uno de los proyectos, encontramos una sumatoria de alrededor de 2.500 millones de dólares, de manera consolidada para los 5 proyectos. Cuando evaluamos la cifra final, son 5.000 millones de dólares. Eso es un incremento dramático, no existe coherencia, no existen, y estoy repitiendo los hallazgos principales de los informes, no existe un justificativo para semejante brinco exponencial entre el punto de partida y el punto final de cada uno de los presupuestos en cada uno de los 5 proyectos. Dígame, ¿cuál de los 5 proyectos es el que más aporta en esta incoherencia? Bueno, Refinería del Pacífico, sin duda alguna por la magnitud de las cifras, son 1.531 millones de dólares. ¿Cuánto debió costar en realidad? Bueno, ese es un punto bastante complejo de determinar porque hay una cantidad de incoherencias en ese proyecto. Hay un sinnúmero de estudios y de modificaciones, pero principalmente en los estudios, en software, por ejemplo, sobre un proyecto que no existe. Es decir, si usted suma simplemente esos 2 componentes, son cerca de 800 millones de dólares que no sirven. ¿Qué no 2 componentes, aplicar? Si me permite, en detalle? El software de la refinería inexistente y los distintos estudios de la refinería inexistente. ¿Cuánto se pagó por el software de la refinería inexistente? Alrededor de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. En el caso de Refinería del Pacífico. ¿Y hay alguna precisión, alguna aproximación de cuánto en realidad a precios de mercado debía costar? Mire, en caso de la Refinería del Pacífico es difícil determinar porque al no existir la refinería con una capacidad determinada como fue inicialmente concebida, es difícil compararla con otra refinería. Todo quedó en un ejercicio teórico, francamente. Ahora, quisiera entender, entonces se gastó 400 millones de dólares en adquirir el software para comandar, para operar una refinería que no existía. Así es. ¿Qué significa esto? Primero se compró, es decir, se puso a la carreta delante de los bueyes. Exactamente. Mire, en todo proyecto hay una secuencia lógica de pasos antes de llegar a una construcción o inclusive a los desembolsos de estos montos que, como hemos precisado en refinería, son tan astronómicos. Tiene que terminar primero todas las fases de ingeniería, evidentemente. Son fases que avanzan en función del procesamiento de información. Aquí encontramos que a medio camino, cuando todavía estábamos o cuando las personas de la administración anterior evaluaban estas fases de ingeniería, saltan esos procesos y comienzan a desembolsar dinero, es decir, sin haber terminado la planificación, que era parte de un debido proceso antes de ejecutar la obra. Usted también dijo ayer que en su mayoría los contratos fueron entregados a dedo por la vía de los inefables regímenes especiales y que además los errores de construcción son de extrema gravedad. Denos, por favor, ejemplos concretos de lo que afirmó. Sí, bueno, el abuso que consta en las evaluaciones del PNUD sobre la utilización de régimen especial son muy notorios en la refinería Esmeraldas. El 99% de las contrataciones de la fallida repotenciación de la refinería Esmeraldas, 99% fueron realizados a través del régimen especial y solo el 1% obedece a un proceso competitivo. En cuanto a los errores que lo calificamos de extrema gravedad, yo destacaría el poliducto Pascuales Cuenca. Fue declarado en emergencia por nosotros hace pocas semanas. Es un poliducto en donde tenemos en la propia infraestructura del poliducto, fallas realmente extremas. Hay un deslizamiento de laderas muy cercas a las esferas de gas,
hay cuarteamientos profundos en prácticamente toda la superficie del poliducto que nos obligó realmente a tomar esa decisión. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, se aproxima el final de esta entrevista, pero no podemos concluir esta entrevista sin preguntarle quiénes son los responsables de esto. Bueno, Eduardo, permítame ser Porque claro. hay empresas, si me permite, Sí. esto se puso en manos de empresas. Así es. ¿Cuáles son las empresas con nombres y apellidos? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, mire, Eduardo, yo quiero ser muy claro en lo que hace y lo que no hace esta evaluación. Esta evaluación no nos presenta directamente a los responsables. Evidentemente hay administradores que son identificados, pero no nos corresponde a nosotros ni al PNUD, por supuesto, pues identificarlos como responsables. Lo que hemos hecho, y yo creo que de una manera muy responsable, es entregar toda la información a la Contraloría General del Estado, lo propio con la Fiscalía General del Estado, para que sean ellos que determinen los responsables. Ahora, permítame solamente puntualizar algo más. La lucha contra la corrupción y lo que le corresponde a Petroecuador no empieza ni termina con esto, que es un insumo más. Nosotros tenemos en este momento 88 procesos que reposan en la Fiscalía General del Estado. ¿Quiénes son nosotros? De los cuales 9 de estos 88 están directamente relacionados a estos 5 proyectos. ¿Petroecuador? Usted dice, nosotros tenemos... Petroecuador ha presentado informes y denuncias que reposan en la Fiscalía. Son 88. De esas 9 denuncias están relacionadas directamente a estos 5 proyectos. Esto lo hicimos tiempo atrás, no lo hicimos a raíz de la entrega de la información del PNUD. Mantenemos una muy estrecha relación de trabajo con la Procuraduría General del Estado también. El 18 de este mes hay una audiencia muy importante en Estados Unidos donde Petroecuador se presenta como víctima en procesos judiciales en donde están procesados personas y empresas que también tienen que ver con estos proyectos. ¿Quiénes? ¿Qué personas? ¿Qué empresas? Mire, también quisiera mantener eso en reserva hasta que sea liberada la información de manera oficial y el día de la audiencia, que será el día 18. Porque le voy a decir algo. Da la impresión de que somos absolutamente afortunados en materia de denuncias, pero muy poco en materia de justicia. Todos sabemos lo que está ocurriendo en la Fiscalía y los procesos que están allí acumulados. ¿Cuáles son las perspectivas reales de parte de Petroecuador de aportar nuevos indicios para la determinación de responsables? No puede haber justicia si no hay determinación de responsabilidades. Así es. Para aportar en este sentido y hacer el trabajo un poco más ligero a la Fiscalía, que por lo visto está superada. Eduardo, tenemos un equipo de trabajo que está dedicado a entregar información y ayudar a procesar la información desde el punto de vista técnico. Lo hacemos no solamente con la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, lo hemos hecho en estas últimas semanas de manera muy intensa, por decirlo de alguna manera, con el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, a quienes les hemos entregado documentación muy extensa sobre presuntos delitos de lavado de activos con funcionarios de Petroecuador. No es nuestro rol, francamente, pero evidentemente nos indigna como ecuatorianos y tenemos una obligación, es decir, la disposición de ser muy transparentes y de entregar toda la información está. Yo creo que lo hemos demostrado especialmente en estos últimos meses, donde, como le digo, hemos conformado un equipo de trabajo que trabaja a tiempo completo con estas instituciones. Gracias, señor gerente. Pablo Flores, gerente general de Petroecuador. El país está a la espera de verdad y de justicia. 7 de la mañana, 13 minutos, volvemos.